Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre las consecuencias de la alteración en los títulos valores expresados en el Código Penal y pues lo que lo va a traer de temática. Entonces los títulos valores pueden ser alterados tanto en la modalidad de falsedad ideológica como en la modalidad de falsedad material. En los títulos valores ocurre cuando se modifica o se altera algún elemento esencial del título, de manera que el contenido crediticio en el consignado se ve afectado según el tipo de falsificación o el elemento alterado. Cuando un título es falsificado, cuando se modifica la fecha, cuando se cambia el valor del título, cuando se cambia el nombre de quienes figuran en el título valor, cuando se falsifican las firmas, cuando se cambian las condiciones o restricciones involucradas en el título. La falsedad material de un título valor consiste básicamente en falsificar la firma del obligado o aceptante del título valor. Por ejemplo, si se falsifica la firma de una letra de cambio obligando a pagar a una persona que nada tiene que ver con la letra, en tal caso la totalidad del título valor en falso no fue suscrito por quienes aparecen en el cuerpo del título. Entonces, trayendo a colación, en el artículo 784 del Código de Comercio contiene una excepción contra la acción cambiada específicamente para este tipo de alteración. Bueno, entonces en él se establece lo siguiente: las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Si se prueba la falsedad material del título valor, la acción cambiaría a fracaso, por cuanto no se puede ejecutar a quienes ha demostrado no estar obligado en el título valor, se convierte en un papel sin valor alguno. Desconocer la firma del título valor implica su desconocimiento por tacha o falsedad en términos del Código General del Proceso. En este encontramos el artículo 269 en su primer inciso, el cual nos especifica lo siguiente: la parte a quien se atribuye un documento afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda si se acompañó a esta y en los demás casos en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba. También encontramos en el Código General del Proceso, en el artículo 260, quien tache el documento deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostración. No se tramita la tacha que no reúna estos requisitos. Una vez probada la falsedad material, el deudor debe ser desvinculado de la orden de pago. Entonces voy a traer un ejemplo muy claro. Supongamos que usted, Pepito Pérez, firma una letra de cambio de 10 millones y luego resulta que resulta la letra como un valor de 20 millones. En este caso la letra está firmada por usted y al respecto nada puede negar, pero el elemento de la letra fue alterado, entonces en la cifra del número. En tal caso estamos ante una falsedad ideológica que afecta una parte del título. En el artículo 784 contempla la siguiente excepción: contra la acción cambiaria que verse sobre la falsedad ideológica del título valor. La alteración del texto del título, sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los signatarios posteriores a la alteración. Por supuesto, a quien alegue la falsedad debe probarla, y si no la prueba, no prospera la excepción. Y el juez es quien determina, ejecutando al deudor o obligado por el contenido del título valor. También encontramos la vinculación penal por la alteración de un título valor. Entonces, quien presente un título valor para cobro jurídico que está tachado en falsedad y que el juez le encuentre probada quien presentó el título será vinculado a un proceso penal. Entonces, al respecto señala el artículo 271 del Código General de Proceso: cuando se declare total o parcialmente
falsa un documento, el juez lo hará constar, así la margen o la continuación de él en nota debidamente específica. Si la falsedad recabe sobre el original de un documento público, el juez la comunicará con los datos necesarios a la oficina de origen o la procedencia del documento para que allí se ponga la correspondiente nota. En todo caso, dará aviso al fiscal competente, a quien enviará las copias necesarias para la correspondiente investigación. Entonces, en el proceso penal sobre la falsedad no suspenderá el incidente de tacha, pero la providencia con que termine aquel surtirá efectos en el proceso civil, siempre que el juez penal se hubiere pronunciado sobre la existencia del delito y que se allegue la copia de su decisión en cualquiera de las instancias. Es diferente al proceso civil, pero será la consecuencia obligada de la tacha de falsedad del título o valor en cualquiera de las modalidades. Debemos tener en cuenta que adicionalmente el delito de falsedad en sí, el documento falso a un proceso judicial se incurre en el delito de fraude procesal, por lo que la alteración del título o valor no es un asunto trivial. También voy a traerles a colación algunos capítulos que contempla el general Código General del Proceso y el Código Penal. Entonces, bueno, en el Código Penal, en el artículo 246, contemplamos la estafa. Entonces, ese artículo dice lo siguiente: el que obtenga provecho ilícito para un tercero con prejuicio ajeno inducirá manteniendo el otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 2 a 8 años y multa de 50.000 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También contemplamos el siguiente artículo, el cual también está previsto en el Código Penal. Entonces, el artículo 248 dice lo siguiente: emisión y transferencia ilegal del cheque. Entonces, el que emita o transfiera cheques sin tener suficientes provisiones de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de 1 a 3 años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de la primera instancia. También en este contemplamos el artículo 249, que es abuso de confianza. Entonces, el que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo del dominio, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y una multa de 10 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También en este encontramos el 251, que dice lo siguiente, expresa lo siguiente: el que con el fin de obtener para sí o para otro un privilegio ilícito y abuso de la necesidad de pasión o del trastorno mental de una persona, de una inexperiencia, la induzca a realizar un acto capaz de producir efectos jurídicos que la perjudiquen, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multas de 5 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También encontramos el alzamiento de bienes, que está contemplado en el artículo 256. Entonces, el que alzare con sus bienes a los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión de 1 a 3 años y una multa de 10 a 200 salarios mensuales legales vigentes. También encontramos la sustracción del bien propio, que está contemplado en el artículo 254, donde se establece que el dueño del bien mueble que lo sustraiga es quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de este o de terceros, incurrirá en una multa.
Para finalizar, también en la investigación que realicé, en el Código de Comercio se estipula el artículo 622, donde también es uno de los factores que tenemos en las consecuencias de los títulos valores. Entonces en el artículo 622 encontramos lleno de espacio en blanco y de títulos en blanco, validez. Entonces el artículo dice lo siguiente: si en el título se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos conforme a las instrucciones de suscrito que los haya dejado antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Una firma puesta sobre un papel en blanco entregada con el firmante para convertirlo en título valor dará al tenedor el derecho de llenarlo, para que el título, una vez contemplado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han invertido. Antes de contemplarse deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello. Si un titular de esta clase es negociado, después de llenarlo a favor del tenedor de buena fe, exenta de la culpa, será validado y efectivo para dicho tenedor, y este podrá hacerlo valer como si hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas. Entonces hay que tener también presente los espacios en blanco, porque eso también puede ser una consecuencia para que la gente los pueda estafar. También quiero traer a colación como una conclusión a todo esto. Entonces, la producción y circulación de los bienes no se destinan en importante medida para el consumo directo, sino para un intercambio y circulación. Dado la diversificación de la necesidad aquí a los títulos valores, materializados o no, son un importante instrumento o herramienta que agiliza las transacciones económicas, las cuales permiten la circulación del crédito, los bienes en general, la riqueza. Entonces, así el régimen de los títulos valores contiene normas y leyes especiales que permiten o generan protección de los derechos de los títulos del crédito que circulan, aunque algunas especies de los títulos valores hayan dejado de ser utilizados generalizadamente por las sociedades, como sucede con el cheque o para ciertos grupos en particulares. Es muy claro que las normas que regulan los títulos valores lo hacen en esencia con fenómenos económicos relacionados con la escasez de bienes y servicios, la maximización de la utilidad de personas o empresas y la eficiencia en el cumplimiento de compromisos contractuales. Los que se presentan en las instituciones jurídicas, como la propiedad, los bienes en especie, los muebles y el crédito, la negociación de bienes y de derechos de crédito, la realización ágil y segura de los derechos negociados. Por lo anterior, este enfoque comenzó a desarrollarse en derecho partiendo de una economía que tiene por objeto un estudio de elecciones de las personas en contexto con la escasez y por tanto un ámbito mucho más extenso en los mercados de bienes y servicios. Esta era la conclusión que les tenía. También, entonces espero les haya quedado claro todo lo que contempla el Código Penal en las consecuencias de los títulos valores. Esto es un tema realmente muy importante que nos va a servir a nosotros en nuestra vida jurídica. Muchas gracias.